que la gente entienda, no solo los sindicalistas ni los sindicatos, que la democracia se debe fortalecer desde la participación ciudadana y que la participación ciudadana es un derecho político y que un Estado de Derecho debe protegerla y no criminalizarla ni perseguirla. Entonces, ¿cómo los ciudadanos de a pie pueden defender, por ejemplo, cualquier causa social, etcétera, en el futuro? No tiene que ver solo con derechos sindicales ni laborales, ¿verdad? Sino cualquier demanda social y colectiva, cualquier preocupación que pueda tener, eso fortalece la democracia. A ver, a la democracia la fortalece el diálogo social, no la represión. Y los derechos humanos que fortalecen esa participación política son los que yo llamo un derecho, digamos, sombrilla. ¿Cuáles son esos? Para manifestarse, la manifestación pública y pacífica. Es un derecho humano, está en la Convención Americana, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La manifestación pública y pacífica, ¿verdad? Está reglada y debe ser permitida. Pero la manifestación pública y pacífica también deriva o coexiste con el derecho a la libertad de expresión. Es decir, ¿para qué la manifestación pública? Para ejercer la libertad de expresión. Y la Corte Interamericana ha dicho, de Leica, que la libertad de expresión es derecho fundamental, básico, pilar de la democracia, la libertad de expresión, y que está protegida en doble vida, es decir, la libertad que tiene la persona de expresarse como la libertad de tener acceso a la información. Y el derecho a la huelga, que también es un derecho humano, social y colectivo, también es un instrumento para ejercer ambos derechos. Es decir, ¿qué es una huelga sino una manifestación pública? ¿Qué es una huelga? Sino una forma de que los sindicalistas y los trabajadores manifiesten su opinión, ¿verdad? Entonces, la represión, la persecución contra los sindicatos o las intenciones de proscribir, por ejemplo, sindicatos, como una criminalización de la protesta, una criminalización de la libertad de expresión o una criminalización de la misma huelga, pues obviamente son gruesas violaciones a la democracia y a los derechos humanos. Los estados de urgencia tienen que demostrarse y deben ser temporales, en primer lugar, y tienen que justificarse muy bien. Ahora, los organismos internacionales, en cuenta Corte, Comisión Interamericana, Naciones Unidas, la OIT, la Organización Internacional de los Trabajadores, que tiene varios convenios suscritos por Panamá y que protegen el derecho a la huelga, la libertad sindical, es muy importante la libertad sindical. Entonces, las detenciones, si son ilegales y arbitrarias, están violando la libertad sindical, están criminalizando el sindicalismo. Entonces, obviamente no hay una mirada positiva ni agradable de los organismos internacionales, porque precisamente la huelga, la huelga es una herramienta democrática para provocar diálogo. Es decir, una huelga es sentar a los gobiernos a platicar en un ambiente tranquilo y seguro. Ese es, digamos, el instrumento. Es un instrumento que provoca la defensa de los derechos humanos, pero sentémonos, no hay que tenerle, ningún gobierno tiene que tenerle miedo al diálogo social. Yo siempre digo que los gobernantes tienen que ser psicólogos sociales, y eso es lo que busca la huelga, escuchar una parte, escuchar la otra y tratar de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pero si no se ponen de acuerdo, no puede atacarse, mandar a proscribir o cerrar el sindicato o perseguir a las personas sindicalizadas. Y esto porque tanto el sindicato como tal, como las personas sindicalizadas, están catalogadas por los organismos de Naciones Unidas como defensores de derechos humanos. Es decir, hay una categorización que sube, es como tener un, digamos, un fuero de defensores de derechos humanos, y eso quiere decir que debe existir un refuerzo en la protección para la existencia y la operatividad. Entonces, las represalias contra los sindicalistas, contra los trabajadores, contra los manifestantes, cualquier tipo, digamos, de represalia, de persecución, de detención ilegal y arbitraria, de cancelarle sus contratos o cualquier otro tipo de amenaza, ya no solo atenta contra esa persona, sino atenta contra la sindicalización como tal. Y la Corte Interamericana ha dicho en una opinión consultiva solicitada por Panamá. Vea qué interesante, Panamá mandó a solicitar a la Corte Interamericana en una opinión consultiva si ella podía recibir demandas o denuncias de personas jurídicas, no solo de personas físicas. Y la Corte Interamericana, ¿sabe qué respondió? Que solo los sindicatos y los pueblos indígenas, que son como personas jurídicas, no estamos hablando de la persona humana,
tienen tal valor en la democracia que tienen derecho a demandar como persona jurídica y no solo como el número, la sumatoria de las personas indicadas. Esa solicitud la hizo Panamá. ¿Qué quiere decir? Que los sindicatos que son perseguidos per se, no solo las personas que los conforman, pueden demandar ante la Corte Interamericana, ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, una proscripción o una solicitud de proscripción que hace el gobierno de un sindicato, pues no hay que ser experto ni jurista ni una luminaria en el derecho para entender que ese caso tarde o temprano lo conocerá la Corte Interamericana de Derechos Humanos y gracias a una opinión consultiva solicitada por Panamá. Muchas maneras, digamos, de debilitar a un sindicato, ¿no? Como lo que hemos visto, digamos, perseguir a sus dirigentes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces disminuir la capacidad de organización sindical, detenerlos arbitrariamente, o yo digo muerte por inanición, digamos, esto de cancelarles cuentas o controlarles cuentas, digamos, sin una justificación, etcétera, prácticamente es una muerte civil del sindicato. Yo no conozco la resolución de la Corte, sería irresponsable opinar sobre algo que no conozco, ¿verdad? Pero eso aplicaría como ya el agotamiento del recurso interno. Y entonces se abre la puerta para que órganos internacionales, como podría ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OIT, o bien los comités de derechos humanos de Naciones Unidas o unas relatorías como la Relatoría de Manifestaciones Públicas, la Relatoría de la ONU sobre defensores de derechos humanos, especialmente, ya pues, podrían conocer casos internacionales contra Panamá. Es decir, se agota lo que se llama el recurso interno.